te digo jazz y Valencia, ¿qué se te ocurre? Sí, la primera palabra es mucho. Sí, la verdad es que Valencia es asombroso, ¿no? La cantidad de músicos de jazz que hay y de público también. Hay mucho aficionado y mucho músico de jazz. Tiene una tradición muy grande también, de muchos años, muchas generaciones de jazzistas que siguen haciéndolo muy bien y que siguen siendo referentes nacionales e internacionales en muchos casos. A pesar de que la situación, digamos, a nivel institucional o de apoyo no sea la deseable, pero los músicos resisten. ¿Y qué consejo le darías a una persona que es joven, no sabe nada del mundo de la música, no tiene experiencia y te pregunta, Esther, dime qué es, dame tu consejo, qué es lo que tengo que hacer? No le diría frases del tipo cree en tus sueños y si te esfuerzas lo conseguirás, porque creo que esto es una gran mentira y que lo único que haces es arrojar a la gente al abismo. Le diría que lo primero que tiene que aprender es a ser serio y a tener un compromiso de verdad con su arte, por encima de todo, porque este mundo no te asegura nada, ni siquiera con un comenzar brillante te asegura nada después, ¿no? Es el mundo de la incertidumbre. Y por otra parte le diría que se acostumbrara a escuchar la palabra no y que la asumiera como con deportividad, porque supongo que en la música y en todas las otras artes es lo mismo. eh, Uno se dedica a tener iniciativas sin parar, una iniciativa, otra, ahora monto este grupo, ahora tenés que ser una persona muy proactiva y con muchísima voluntad de hacer cosas, para que luego muchos proyectos pues tengan resultados y otros no. Y de estos que tienen resultados, pues tienes que escuchar muchísimas veces la palabra no nos interesa, o que ni siquiera te respondan y ni siquiera te digan esta boca es mía. Entonces a este desprecio, no tomarlo como un desprecio, sino aprender a tomarlo como algo que forma parte de tu actividad, pues como el que se acostumbra a perder, ¿no? Como el que compite y se acostumbra a perder y lo lleva con deportividad. Pues lo mismo, porque si no se puede hacer un poco pesado la supervivencia. Y por encima de todo, de hacer música está ser feliz, ¿no? Y sentirte realizado con lo que haces. ¿Tú te sientes respaldada? ¿Sientes que se respalda el jazz en Valencia o bueno, las músicas de ese tipo? Yo siento que la cultura en general tiene poco respaldo, no solamente en Valencia, en el país en general. A pesar de que no se puede decir tampoco que esté abandonada, eh, ni mucho menos, pero bueno, creo que la cultura como tal y toda la cultura que ahonda un poco más en profundidad, ¿no? Y que no quiere ser un mero entretenimiento, sino que quiere profundizar en cualquier tipo de música o en cualquier tipo de arte, tiene poco caudal, poco canal. Por poner solamente un ejemplo, en la enseñanza mismo, en la enseñanza elemental de música tenemos muchísimas bandas que asumen todo ese grueso de alumnado que, digamos, se ocupa del nivel más elemental. Si subimos un escalón más al nivel medio de enseñanza, conservatorios de grado medio también hay bastantes, pero ya disminuye sustancialmente la cantidad, y si hablamos ya de enseñanza superior, la cosa es ya casi anecdótica. Es decir, en toda la comunidad valenciana hay 3 conservatorios superiores de música y solamente uno ofrece música moderna, jazz. Así que sí, se ocupan de la cultura, pero de una cultura que está muy bien, popular, accesible para todo el mundo, pero estaría bien también, pues bueno, que se promoviera otro tipo de cultura que quizás quiere profundizar un poco más en cada una de las artes. ¿Y tú crees que el mundo de la música es justo? Bueno, yo creo que el mundo no es justo, así que el mundo de la música tampoco, ni mucho menos. El mundo no es justo, el mundo, pues, ya lo estamos viendo estos días, ¿no? Lo que está pasando. O sea, el ser humano no se caracteriza por su evolución en estos momentos. Yo diría que estamos en un momento incluso de involución entre lo que pasa en la sociedad con las redes sociales y el mundo de un poco de zombies que estamos creando.
lo que pasa con la política, lo que pasa con la economía, lo que pasa con nuestro sistema, ¿no? Nuestra manera de vivir, que nos convierte en personas hiperestresadas y que solo para sobrevivir tienen que luchar con uñas y dientes, ¿no? Es decir, el mundo es peor de lo que era antes. Y no parece que la cosa vaya a mejorar. Entonces, en el mundo de la música, al final, lamentablemente, acaba siendo algo anecdótico en la sociedad. No es representativo, no representa una parte importante de nuestra sociedad, o al menos en este país no es así. Ni ninguna parte de la cultura tampoco. Entonces, ¿el mundo de la música es justo? No, como el resto del mundo. Además, encima le podemos añadir otras cosas, sí. Es un mundo de hombres también. Entonces, en ese sentido, ser mujer y ser música, pues tiene sus ayes en el camino. ¿Tú en qué crees que cambia ser músico siendo hombre o siendo mujer? ¿En qué crees que cambia? Bueno, hay unas dinámicas establecidas de comportamiento que son las mismas en todos los ámbitos de la sociedad. Están las dinámicas de liderazgo, por ejemplo, son muy masculinas. Los roles también son muy masculinos. ¿Quién es instrumentista? ¿Quién es cantante? Parece que todo eso es súper importante. Desde el punto de vista de una mujer lo ve completamente ridículo, ¿no? A mí me daría lo mismo cantar que tocar el arpa. Sería hacer música, igual. Desde el punto de vista del músico, pues es otro. Esto respecto a los instrumentos y a los roles que ocupa cada uno como instrumentista. Y respecto a los roles de liderazgo, pues hay mucho que decir. Es decir, por ejemplo, cuando se hacen reportajes sobre la nueva generación de jazz valenciano, la nueva generación de no sé qué más, o homenaje a los clásicos del jazz valenciano, rara vez se incluye a alguna de las mujeres, ¿no? Y acaba siendo un poco desesperante. Es decir, una mujer en la música, en concreto en esta música, más le vale no esperar ningún reconocimiento de nadie. Es decir, ni esperar que nadie venga tampoco y te diga, ya eres profesional, ahora ya creemos que lo haces bien, porque no va a llegar tampoco, nunca. Ya te lo tienes que decir tú sola cuando lo creas y estés conforme y ya está. Entonces, es una carrera muy solitaria y en la que, bueno, afortunadamente te encuentras también con algunos compañeros que son realmente maravillosos, compañeros de verdad, y también con mucha sororidad, con mucho apoyo por parte de muchas compañeras. ¿Y tu familia qué opinión ha tenido de tu decisión de dedicarte a la música? Bueno, mi familia en un primer momento no lo llevó nada bien. Ahora entiendo por qué también. Lo entiendo perfectamente porque yo soy madre también. Entonces entiendo que no lo llevarán bien y que todo lo que me decían era verdad. Es decir, sabían que era una profesión muy inestable. Además, mi padre fue músico de su juventud también y grabó discos y conocía muy bien desde dentro el mundo de la música. Entonces, lo que me decían era cierto, era todo cierto. Lo que pasa es que, bueno, cuando luchar contra una vocación es complicado. Y la verdad es que lo importante al final, si no esperas, si no tienes unas expectativas enormes, es poder dedicarte a tu vocación, ¿no? Porque es lo que te va a alimentar o lo que te va a sacar de la cama cada día. Poder hacer algo que realmente te guste. ¿Y puedes compartir con nosotros un sueño que tengas, algo que se pueda contar? Un sueño que tenga. Algo que te gustaría hacer incluso profesionalmente o como ser humano, como lo que tú quieras. Bueno, es que ahora estoy en un punto tan realista que me pillas realista hoy viernes, ¿eh? Te entiendo. Un sueño, pues mira, antes viajaba muchísimo por la música y lo he disfrutado mucho. He viajado por medio mundo. Estas giras también han desaparecido, es difícil hacerlas. Y un sueño sería poder viajar a todos esos sitios con mi hija. La verdad es que me haría muchísima ilusión que poder llevarla a todos esos sitios, visitarlos con ella y que los viera. Pero yo, para mí, creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, he sido privilegiada de poder conocer tantos sitios y bueno,
me gustaría que ella pudiera disfrutar de lo mismo y enseñárselo yo. ¿Volverías a dedicarte a la música si volvieras a nacer? Sí, sí, porque no concibo mi vida sin la música. Volvería a dedicarme a la música, sí, claro que sí. Algunas cosas las haría de otra manera, Sí, porque tener un porrón de años tiene que servir para algo también. claro. La gente que dice, yo no me arrepiento de nada. Oye, pues yo algunas cosas sí, la verdad. Algunas cosas son pues decisiones que has tomado en algunos momentos y dices, pues si ahora pudiera volver a tomarlas, tomaría otras decisiones. Pero aún así, yo aposté por la música desde el principio y aquí seguimos, así que por algo será. Si recuerdas a la Esther de yo qué sé, 15 años, 16 años, no sé, ¿cuál era tu idea de lo que es el mundo de la música? Y ahora con la edad que tienes, ¿qué es lo que piensas del mundo de la música? ¿Qué es lo que ha cambiado? Tampoco. No. Claro, es que tienes que tener en cuenta que yo desde un momento decidí dedicarme a una música minoritaria. Entonces, tampoco he esperado nunca gran cosa, pero yo creo que desde el principio fui muy consciente de que la música que yo hacía, ya empecé cantando blues y swing, y la música que yo hacía ya sabía que era minoritaria. O sea, ya me di cuenta de antes me di cuenta de esto, ¿no? Pues cuando yo tenía 11, 12 años, que la gente empezaba a ir a la discoteca, a las discotecas light estas, pues yo la primera vez que pisé una discoteca fue para ver a B.B. King, que fui a ver a B.B. King. Entonces ahí ya me daba cuenta, ya me percibía ya algo que como rarunga, ¿no? como, como que la mayoría no escuchaba esa música, ¿no? Pues fui a ver a Jethro Tull, pues cosas que a lo mejor un adolescente no hace normalmente, y ahí ya te empiezas a dar cuenta de que la música que a ti te gusta es minoritaria, que le gusta a muy pocas personas y que si te dedicas a eso no vas a poder esperar un gran estrellato, digamos. Y luego, bueno, a mí me ha gustado mucho cuando empecé con este grupo que te he comentado, con The Black Train. Es verdad que quizás había más actividad musical en Valencia. Yo recuerdo hacer dobletes y tripletes en un día de conciertos, y había muchísimos clubs en los que tocar, muchísimo público, muchísimos clubs, había mucho movimiento. Ahora no lo veo tan efervescente, sí que veo jam sessions, como sesiones más libres, pero programación de conciertos como tal, creo que ha disminuido bastante. También teníamos una red, la red del SARC de Diputación, bueno, que en aquellos años era bastante más potente, y bueno, a poco que pudieras tocar 8 o 10 conciertos del SARC, más los clubs de jazz, más algún festival, ibas tirando para adelante, siempre estabas haciendo algo, cuando no con tu grupo, colaborando con otros grupos, ¿no? Ahora no veo tanta efervescencia, quizás sea mi visión, puede ser, pero es la sensación que tengo. Yo soy una más de entre tantísimos músicos que hay en Valencia, que nos dedicamos a esto hace muchísimos años, que hemos tenido que luchar mucho porque bueno, las circunstancias de la música en Valencia pueden llegar a ser muy adversas, pero aún así, pues aquí estamos haciendo música, haciendo discos, haciendo conciertos, colaborando unos con otros y haciendo lo que podemos para salvaguardar algo que pensamos que es un bien común, que es la música. Así que apoyen la música, vengan a vernos. ¿Y hay algo que te gustaría decirle a la gente que no conoce nuestra profesión? Si alguna vez te has sentido incomprendida y piensas, me gustaría que supieran esto o me gustaría que supieran lo otro, ¿hay algo que te gustaría decirles? Me gustaría poder transmitirles el esfuerzo y la dedicación que requiere esta profesión. Mucha gente, cuando le dices, ¿a qué te dedicas? Soy cantante. Ya, pero ¿a qué te dedicas? Mucha gente la habrás oído, ¿no? Muchas veces. Sí, pero ¿de qué vives? No, es que soy cantante. Pues bueno, un poco lo que hablábamos de que la cultura no forma parte de la sociedad. Me gustaría transmitirles que si incluyeran en su vida ese trocito de música o ese trocito de cultura que nosotros estamos cultivando en nuestra casa como si fuera una macetita a la que hay que mimar mucho, pues que serían mucho más felices. Esto me gustaría transmitirles, ¿no? Que
que vayan a los sitios, que vayan a los conciertos, que compren discos, que vayan a los museos, que salgan de su casa y que vengan a ver lo que estamos haciendo cada uno en nuestra casa con todo el amor del mundo.